Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en un pasaje. Este sería un bosquejo, un tema expositivo de 3 versículos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 9 al verso 11. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al versículo 11. Todos los que enseñan o maestros saben que un sermón expositivo se limita a extraer las ideas que hay en estos 3 versículos. Y en eso, hermanos, vamos a hacer un esfuerzo, un intento, nuevamente como cada ocasión, de que sea Dios el que hable a través de su palabra y limitarnos, no hablar nosotros ni nuestras propias ideas. Así es que, con todo el respeto que Dios merece, vamos a poner nuestros corazones en este pasaje del Nuevo Testamento. Así es que vamos a leer, hermanos, cuidadosamente. Note bien lo que dice el versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, note bien cómo inicia el versículo 10. ¿Por qué? Porque es necesario, o presentes o ausentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Note bien lo que el apóstol Pablo escribe aquí a los hermanos en Corinto en la segunda carta, los hermanos de la provincia de Acaya. El apóstol Pablo está hablando de algo serio y futuro. Cada persona que lee la Biblia, que piensa en Dios y que piensa en su vida, es necesario que enfoque su atención en esto, lo que vamos a mirar ahora, acerca del juicio venidero, acerca del juicio que viene en el futuro. El día del juicio viene. Este es uno de los varios pasajes bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios acerca de un juicio eterno, de un juicio venidero, del juicio justo, del juicio del gran trono, como dice allá en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 20, etc. Es necesario, hermanos, que enfoquemos acerca de las cosas que vienen. No solamente enfocarnos en las cosas que giran en torno a nuestras circunstancias o a nuestra vida, sino que acerca del día del juicio viene. Enumerando algunas cosas que pueden notarse claramente en estos 3 versículos solamente, en una forma simple y sencilla, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo hacen notar algunas cosas que conviene que usted y yo meditemos más que leer o pensar. Meditemos en ello. Primero, note bien que este juicio que viene es inevitable. Si usted nota a través de los versículos, especialmente el versículo 10, usa la palabra del apóstol Pablo porque es necesario. ¿Dónde hemos encontrado en la palabra de Dios la palabra necesario? Mateo capítulo 16, es necesario que suba a Jerusalén, muera y padezca mucho de los principales. Es necesario. ¿Qué es necesario para ti, para mí, amigo oyente? El respirar es necesario, el beber agua es necesario, el alimentarse diariamente es necesario. De otra manera, son elementos que si tú no los usas, podrías morir o no podrías, vas a morir, porque son cosas necesarias. Entonces el apóstol Pablo ha dicho, porque es necesario, es un juicio necesario, nadie podrá evitarlo. Pareciera ser hoy en día que entre muchas personas están viviendo una vida holgada y tranquila pensando que Dios no es necesario en sus vidas, cuando Dios es necesario, así como el juicio será necesario. Viene un juicio y es inevitable porque es necesario. Lo necesario no es opcional. Lo necesario es necesario, valga la redundancia. Note bien lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Y no es necesario ir a tantos pasajes. Simplemente entender, hermanos, amigo oyente, que es algo necesario. Hebreos 9, 27 dice, de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 27? La palabra establecido. Establecido. Y cuando está algo establecido, nadie ni nada puede quitarlo si Dios lo estableció. Hoy en día se está deliberando y discutiendo y contraargumentando que si el evangelista es parte de la organización, que no es necesario los ancianos, que los diáconos simplemente son opcionales. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el que mismo que subió y descendió, Él constituyó a estos personajes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si Cristo constituyó, estableció, nada ni nadie en el mundo puede ir en contra de esa verdad. Lo que Cristo establece, lo que Dios establece, amigo oyente, nadie ni nada puede evitarlo, negarlo. ¿Ve eso? Y como está establecido que los hombres mueren una sola vez, después de esto será el juicio. Dos cosas que están establecidas en este versículo. Uno, que mueras. Y dos, que seas juzgado. El juicio de Dios viene. En segundo lugar, los versículos hablan de un juicio universal. No solamente algo necesario, sino universal. Note bien lo que dice el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros, todos nosotros, no hay ni uno solo que escape del juicio. Si para ti que me escuchas hoy en día es opcional ir a la iglesia, atender un servicio de la iglesia o no, el juicio no es opcional. El juicio tendrás que atenderlo quieras o no, quien quiera que sea, la raza que seas, el estatus que seas, tendrás que aceptarlo. Es lo que Dios dice. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice con toda autoridad a la iglesia en Corinto, por inspiración del Espíritu Santo. Todos nosotros. En Mateo capítulo 25, versos 31, 32 y 33, Jesús hablaba, hermanos, acerca después de haber llorado por Jerusalén. En el 25:31 en Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Algunas naciones solamente? No, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Finalmente a los de la derecha dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y a la izquierda dirá: apartados, malditos al lago de fuego. Dijera Juan: esta es la muerte segunda. Es necesario. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Note bien lo que dijo Pablo: todos nosotros, 5:10, todos nosotros, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como decía, hoy en día pareciera ser que en apariencia Dios, la iglesia, la Biblia, son opcionales en tu vida, pero el juicio no lo será. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no solamente, hermanos, sino que es universal, todo, sino que es de tipo personal. El juicio de Dios será y es de tipo personal. Note bien lo que dice el versículo 10. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Cada uno. Hoy en día,
Dios quiere que los matrimonios estén bien unidos. Y eso es lo que Dios habla de un Génesis 2:24, que somos una sola carne y seamos una sola carne. Lamentablemente hoy en día hay matrimonios que están tan unidos que si uno peca, el otro peca. Que si el uno no decide no ir al servicio de la iglesia a adorar a Dios, el otro tampoco va. Que si uno decide ser inactivo y negativo, el otro también decide ser inactivo y negativo en la iglesia. Y hay cosas así, hermanos, en la vida. Son reales. Pero cuando se trata del juicio, el juicio no estará ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu abuela, ni tu tío, ni tu pariente a un lado. La Biblia enseña que es cada uno recibirá según lo que haya hecho. Es cada uno, es de tipo personal. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 14, verso 10 al versículo 12, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y note bien lo que dice el versículo 12. Y de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Hoy en día las personas que nos rodean, nuestra propia familia, la sociedad, ayuda o afecta, depende de las circunstancias, ayuda o afecta. Pero en el juicio final, en el día del juicio, es entre tú y yo, entre tú y Dios, yo y Dios, nada más. Es cada uno, hermanos. Por eso es de tipo personal, será de tipo personal el juicio. Aunque todos estaremos ahí. En cuarto lugar, no solamente eso es lo que él dice el apóstol Pablo en este versículo, sino que será razonable y muy justo el juicio. Eso es lo que también agrega el apóstol Pablo. Siga el versículo 10. Dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Y note bien, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. El juicio de Dios será justo porque Cristo es el juez. Y Cristo es el hombre más justo que haya habido sobre la tierra. Como Salvador. Pero como juez es el juez más justo. Como Pablo dijera, cuando todos, en mi primera defensa, todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me va a preservar y me va a guardar. El Señor, juez justo, me dará la corona, no solamente a mí, sino a todos los demás. De ahí que, hermanos, note bien, sea bueno o sea malo. Esto es razonable. Hoy en día, escuche bien esto, hoy en día hay cárceles y hay hombres inocentes que están en la cárcel, purgando una condena que nunca debieran pagar. Y hoy en día, hay personas que pasan como culpables cuando son inocentes. Y hay inocentes que realmente son culpables. Hay delincuentes que están fuera de la cárcel por la corrupción alta que hay en los gobiernos y las injusticias que existen hoy en día. Pero en el día del juicio, escuche bien eso, cada uno recibirá su propia recompensa. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El burlador cree que burla, pero dice Gálatas, Dios no puede ser, capítulo 6, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie le guiña el ojo y se burla y se va. Escuche bien esto, en el día del juicio, todas las cosas saldrán a la luz. Y en ese día confiamos, en el día del juicio justo de Dios. Porque sea bueno o sea malo, Dios dará lo conveniente. Y de eso debemos estar todos absolutamente seguros. Volviendo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y versículo 12, versículo 13. Note bien cómo termina el versículo 12. Según sus obras. Según sus obras.
Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados, no te viene esa frase, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y es que Dios tiene un libro de cada uno, en otras palabras, un récord. Dios tiene un récord de cada uno, y ahí están las obras nuestras. Ahí están nuestras obras. Nadie podrá decir, Señor, yo no dije y yo no pensé y yo no hice eso. Están ahí. Están en el récord de Dios, según sus obras. Hoy día, yo no hice eso, pero Dios lo sabe y traerá cuentas. Lo que dijiste, pensaste o hiciste. Eso es lo que Dios dice acerca del juicio que viene, según sus obras. En el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según, nuevamente, sus obras. Según sus obras. Porque Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Porque Dios con su sangre derramó para limpiar un pueblo propio celoso de buenas obras. Porque el juicio está basado en eso, hermanos, amigo oyente, en obras, sean buenas o malas. Dios hará ese juicio y lo ejecutará según lo que tú hayas hecho, no según lo que no hayas hecho. Así es que es el enfoque del juicio que viene. Y algo más. No solamente eso, volviendo a nuestro texto, hermanos, amigo oyente, no todo está perdido. Podemos prepararnos para el día del juicio. Note bien lo que dice el versículo 9 ahora. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que la intención del corazón y el procurar es serle agradables. Pablo dijo a los Gálatas, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién tratas de agradar? Pablo se inspira por el Espíritu Santo y Dios mismo de serle agradables a quien debe ser agradables. Y este es ante Dios, ante Jesús tu Salvador. En el versículo 10 y el versículo especialmente el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Puedes hacer arreglos, puedes prepararte. Persuadimos a los hombres. El hombre es persuadido. Pablo y los apóstoles dice, reconciliados hoy con Dios, como si Dios mismo hablara a través de nosotros, reconciliados hoy con Dios. Puedes prepararte para ese gran día que viene. ¿Alguien duda en la asamblea que no llegará ese día? Levante su mano si es capaz. Nadie absolutamente debe dudar que el gran día del juicio viene. Dijera el profeta Amós en su tiempo al pueblo. En el 4, versículo 12, Amós 4, 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, note bien lo que le dijo el profeta al pueblo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En el capítulo 42 de Job, le dijo Dios a Job, prepárate, cíñete como hombre. Te preguntaré y tú me contestarás. Prepárate. El hombre puede prepararse para casarse. El hombre puede prepararse para hacer negocios. El hombre puede prepararse para enfrentar algún problema. Puede prepararse para cualquier cosa. Pero si no se prepara para el encuentro de Dios, para el gran día del juicio, estamos fracasando en todas las cosas de nuestras vidas. Prepárate para el encuentro de tu Dios. La pregunta en esta mañana para ti, para mí es, ¿estás preparando? ¿Te estás preparando para el gran día del juicio? Si tú no estás preparado, ¿cómo puedes prepararte? Empieza a actuar de acuerdo a la fe que actúa en ti, Romanos 10, 17. Confiesa el nombre de Jesús, Romanos 10, verso 9 y 10. Déjate bautizar para el perdón de tus pecados, Hechos 2:38, para que recibas el perdón y seas una nueva criatura en Cristo, 5:17, 1 Corintios. Si no estás preparado, prepárate ahora, mientras nos ponemos de pie para cantar el himno.
preparado. Dios te bendiga ricamente.